expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo. En especial se centra en la ocurrencia de sucesos con probabilidades pequeñas, que también se considera como sucesos raros. Fue propuesta por Simeon Dennis Wasson, que la dio a conocer en 1838 en un trabajo que se llamó Investigación sobre la probabilidad de los juicios en materias criminales y civiles. La función de Poisson es la que sale ahí, que es f de pi por esa fracción. Te interrumpo, esto es una probabilidad, no es una densidad probabilidad, porque es una distribución discreta. Eso, exacto. Es discreta, Ya, adelante. Ya, bueno, en la función los componentes son Euler, el factor K, que es el número de ocurrencias del evento, que también se conoce como la función. Bueno, es la probabilidad de que el evento suceda precisamente K veces. Eso es el resultado de la función. Lambda es un parámetro positivo que representa el número de veces que se espera que ocurra el fenómeno. Esto es durante un intervalo dado. Siempre hay que tener en consideración el intervalo donde se presenta lambda. Eso. como para entender mejor qué son K y lambda, si ponemos por ejemplo un call center donde se reciben llamadas, K sería en este caso el número que se quiere comprobar de llamadas que tenemos. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que hayan 10 llamadas en 5 minutos en un call center? En cuanto a lambda, es lo que se espera. Por ejemplo, se espera que hayan 10 llamadas en un call center. Entonces, la formulación de esta probabilidad sería cuál es la probabilidad de que hayan 5 llamadas si se espera que hayan 10 llamadas en ese mismo intervalo de tiempo. Bueno, después tenemos la función de probabilidad de Poisson puntual. Esto es cuando nosotros queremos saber en casos específicos cuál es la probabilidad de que ocurra ese evento en específico. Entonces tenemos la fórmula que teníamos arriba, que es la misma, y de esto nos derivamos esta tabla que es la forma de leer esta tabla es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una probabilidad, una esperanza, de que haya una llamada en 10 minutos, y nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que hayan 4 llamadas, o sea, entonces tendríamos que ir a la tabla, acá donde el lambda es 1 y donde el K es 4, que sería 0.0153, o sea, hay un 1,53% de probabilidad de que hayan 4 llamadas que se estaban esperando uno. Bueno, acá tenemos una gráfica por medio de barras, ya que como mencionó la profesora, esta distribución es discreta, no es continua, por lo tanto los valores que se obtienen son por medio de sumatorios, son valores, no es un espacio bajo la curva. En este caso nosotros nos dimos un lambda 1 y hasta un lambda 4, y en los cuales se puede notar claramente que la probabilidad más alta está precisamente se da en los números que corresponden al lambda. Por ejemplo, si se está esperando que hayan, por ejemplo, 3 llamadas, la probabilidad más alta que vamos a encontrar en la tabla es de que hayan 3 llamadas. Entonces, mientras mayor va siendo nuestro lambda, las probabilidades de los otros valores que los rodean van siendo, por decirlo así, más probables. Sin embargo, se va achatando por decirlo así, la curva en este caso. Si se dan cuenta, para lambda 1 es mucho más alta la probabilidad
la lambda 4 para que se busque que haya 4 llamadas y pasa a ser del 20%. En el caso de la función de probabilidad de Poisson acumulada, básicamente es lo mismo que la puntual, solamente que se realiza una sumatoria de los valores anteriores a la probabilidad que se quiere ver. Existe esta tabla que muestra los valores acumulados. Si uno se da cuenta, empiezan todos con los mismos valores de las columnas de la fila de serie en la tabla anterior, pero se van sumando las nuevas probabilidades hacia abajo. Por eso todas llegan a un límite que es el 1, que básicamente es el 100% de la probabilidad. Como se ve en los gráficos, existe, o sea, la curva que presenta es bastante distinta a como es en la puntual. Como es una sumatoria, se van sumando las probabilidades, o sea, va subiendo a medida que avanza el valor de X, o sea, del eje horizontal, va subiendo hasta llegar a 1. A medida que el lambda va aumentando, la curva también se va achatando. Eso. En este caso, si tuviéramos que hacer una comparativa entre los dos tablas, si se fijan, cuando la esperanza que se tiene es de 0.1 y se espera, o sea, y se quiere comprobar el hecho de que sean 4 llamadas, empieza a ser 0 hacia abajo, y lo mismo va ocurriendo en las siguientes columnas. En la diferencia de donde llega un punto donde, en este caso, la función está en si son menor o igual que 3, la cantidad de llamadas que se esperan, en este caso se sumaría la probabilidad de que ocurran 0 llamadas más la probabilidad de que ocurra una llamada de la tabla anterior, que son estos valores que están acá, la probabilidad de que ocurra 0 llamadas más la probabilidad de que ocurra una llamada más la probabilidad de que ocurran 2 llamadas y la probabilidad de que ocurran 3 llamadas. En este caso nos daría 1. Y ahí se va sumando más el 4, que en este caso serían 0, 0, 0, y por eso se mantiene en el 1. Sí, creo que ahí quedó claro. Bueno, después queremos saber cuál es la esperanza y además la varianza en la distribución de Poisson, que eso nos va a llevar a una propiedad al final. Bueno, tenemos que la esperanza para cualquier función de probabilidad corresponde a la media aritmética de los valores, es decir, la suma de sus probabilidades. O sea, tenemos una sumatoria de los valores que van a tener por la probabilidad de que lo tengan. Entonces, reemplazando la probabilidad la fórmula de la probabilidad de Poisson que teníamos arriba, llegamos a esta fórmula que aparece acá abajo. Luego sacamos las constantes que tenemos acá y nosotros vamos a ajustar en este caso la sumatoria, pasándolo en vez de k igual 0, acá igual 1, y lo vamos a restar dentro del el elemento que está dentro de la sumatoria. Luego ese k menos 1 lo vamos a reemplazar por i, en realidad lo podemos reemplazar por cualquier valor, porque luego bajo una propiedad vamos a tener que esta sumatoria desde 0 a infinito, desde el i, va a ser igual a e elevado a lambda. Entonces vamos a tener lambda por e elevado a menos lambda por e elevado a lambda, y estos dos se van a anular, y vamos a tener que en este caso la esperanza de la distribución de Poisson va a ser lambda. Luego, tenemos que la varianza se calcula de la siguiente forma, que va a ser la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Y además tenemos que este segundo valor es la esperanza de x por x menos 1 más la esperanza de x. Ya. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento que hace rato. Vamos a volver a calcular la esperanza, solamente que en vez de calcularla para x, la vamos a calcular para x menos 1. En este caso sería k y k menos 1. Volvemos a hacer el mismo procedimiento y vamos a llegar a reemplazar la función acá dentro y vamos a sacar las constantes para afuera de la sumatoria. Luego vamos a hacer el mismo ajuste para sacar un lambda cuadrado hacia afuera y vamos a reemplazar un valor cualquiera por el k-2. En este caso tendríamos que otra vez por propiedades vamos a tener
lambda cuadrado por e elevado a menos lambda. Por e elevado a lambda va a resultar esta sumatoria. Así que se van a anular con el e elevado a menos lambda y vamos a tener lambda cuadrado. Ya. Entonces sacamos el primer valor, que es este de la esperanza de x por x menos 1. En este caso tenemos que la esperanza de x al cuadrado, como habíamos dicho anteriormente, es esta expresión que está acá. Y de esta expresión acabamos de sacar la expresión de lambda cuadrado. Y la esperanza de x ya la sabemos porque lo calculamos acá arriba, que es lambda. Por lo tanto, tenemos que la esperanza de x al cuadrado es lambda cuadrado más lambda. Entonces tenemos que la varianza va a ser la esperanza de x al cuadrado, que es lo que acabamos de sacar, que es lambda más lambda, o sea, lambda cuadrado más lambda, menos la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x es lambda y al cuadrado es lambda cuadrado. Entonces, nuevamente se anulan los lambda cuadrados y tenemos que la varianza de x es lambda. Y esto sería una propiedad que la varianza y la esperanza dentro de las funciones de Poisson, ambas son lambda. Ya. Un pequeño ejemplo para entender más o menos lo que es la distribución. Tenemos esto donde dice que un servidor recibe peticiones de solicitud de conexión siguiendo el protocolo FTP a razón de 4 por minuto y pide calcular la probabilidad de recibir 2 peticiones en un minuto y de recibir menos de 3 peticiones en un minuto. Bueno, de aquí podemos sacar al tiro que el lambda tiene el valor de 4 peticiones por minuto, que es lo que da el enunciado. Y nuestro valor de K viene siendo los que nos piden los ejercicios, que en el punto A es 2. Bueno, aquí reemplazamos los valores en la ecuación que dimos al principio. Calculamos y nos da el valor de 0.1465. En R se puede ocupar esta función que se llama depois, donde uno le da el valor de K y el valor de lambda. Y arroja automáticamente el valor de la tabla, que es la que vimos arriba. La primera tabla, la puntual. Sí. Ya, en el punto B, el problema cambia, porque nos pide nos pide calcular la probabilidad de recibir menos de 3 peticiones por minuto. Esto se hace con la segunda ecuación que vimos, que es la de sumatoria. Ahora, los valores de la sumatoria se ajustan según el problema donde uno esté. Por ejemplo, ahora nos están pidiendo menos de 3 peticiones por minuto. O sea que nosotros tenemos que reemplazar los valores en la sumatoria desde 0 hasta 2, porque el 3 no se considera. Y después dentro de la ecuación que está dentro de la sumatoria, reemplazar los valores de K y lambda. Al hacer la sumatoria, el resultado nos da 0.2381, que es lo mismo que en R hacer la suma de la función de Poise. Ahora queríamos hacerle un ejercicio para que lo desarrollen en estos minutos. Dice, un servidor recibe peticiones de solicitud de conexión siguiendo el protocolo FTP a razón de 4 por minuto, igual que el anunciado anterior. Y pide calcular la probabilidad de A, no recibir ninguna petición en un minuto, y B, recibir más de 3 peticiones en un minuto. Así que les vamos a dar un tempito para que lo hagan. O si alguien quiere ofrecerse voluntario. ¿No? ¿O sí? Esperemos un par de segundos. No, un minuto, como un segundo. Esperemos un minuto entonces. Para que se motiven. De hecho, por si acaso les dejo la fórmula acá arriba. Los ejercicios son bastante similares. Solamente que hay que hacerle un par de modificaciones a la fórmula.
¿Alguien tiene alguna duda o algo que quiera acotar? Bueno, yo quisiera acotar que es muy importante entonces hacer la distinción entre lo que vimos en las sesiones anteriores, que eran distribuciones de variables continuas que estaban tratando de modelar el tiempo. Aquí estamos tratando de modelar número de, ¿ya? Entonces son distribuciones discretas y tienen un tratamiento bastante distinto a, es la misma lógica, pero en espacios distintos, ¿sí? Aquí el espacio de las variables aleatorias es n, y en el otro caso era el intervalo cero infinito, ¿cierto? Ujú. ¿Habrán terminado? Ya, bueno. ¿Podríamos Sigamos. mostrarle los resultados nomás? Básicamente había que hacer lo mismo, solamente que cambiar los valores. El resultado del primero es 0.0183. Si tenían acceso al kernel de R, era mucho más fácil porque era poner la función solamente. Y en el caso del segundo, como pide que K tiene que ser mayor que 3, entonces hay que calcular toda, o sea, hay que a la probabilidad 1 restarle eh, el resultado de la suma de las probabilidades anteriores a 3. Esto se podía hacer también en base al ejercicio que dimos, donde habíamos calculado ya las probabilidades de la sumatoria de 0 a 2. Solamente había que sumarle la de probabilidad de 3 y restarle, o sea, 1 menos eso, el resultado que tuvimos. Y eso da 0.5667. Con eso terminamos. Entonces ahí ustedes pueden ver que se pueden hacer restricciones de calidad de servicio si estuviéramos modelando eh, los tiempos de servicio, por ejemplo. Entonces el número de peticiones que sirve por minuto. Entonces podemos hacer restricciones bien concretas de calidad, utilizando, si es que tenemos estas expresiones analíticas para las para las probabilidades puntuales. Ujú. ¿Dudas o ¿Alguien tiene comentarios? eso mismo? Si no entendieron algo, igual lo podemos revisar. Sé que no. Bueno, parece que está todo muy claro. Parece que sí. Bueno, les tengo una novedad, es que una noticia, no sé cómo decirlo. El grupo que seguía tuvo una confusión y preparó distribución de Poisson y no proceso, que era lo que tenía la propiedad esta propiedad de que hay una relación entre el proceso de Poisson y la distribución exponencial, que es lo que tenían que preparar. Se confundieron. Por lo tanto, les vamos a dar un espacio al final de la sesión del lunes para que puedan hacer esa demostración. Y por lo que la sesión de hoy va a ser más breve. ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano? Sí, ¿qué significan los valores? ¿Qué significa qué? Los valores finales. Son probabilidades, pues. ¿Estás hablando de la presentación de los compañeros? Sí. 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 Ay, Ujú. gracias.
En el mismo enunciado del ejercicio se pedía calcular la probabilidad de que ocurra lo que nosotros consideramos como K. Entonces el resultado que obtuvimos es el número de la probabilidad. Ay, ¿Alguna otra duda? Ya, entonces le vamos a dar las gracias a los compañeros que hicieron una buena presentación.